somos autores cubanos que estamos gestando también proyectos desde distintas latitudes, y lo que queremos es compartirlo con los amigos que están aquí en La Habana. Liliani González Padrón, autora de Pinar del Río, profesora, también abogada. Liliani vive en Ecuador hace más de cerca de 26 años. Ha estado viniendo a La Habana, ha participado en la Feria del Libro, pero cuando supimos que iba a estar, pues por supuesto queríamos que tuviera también un espacio para compartir esa producción que ha estado realizando, pues desde el 2017, que fue su última participación en la Feria del Libro. No conocíamos de la obra que ha estado haciendo, y tiene libros recientes con los que nos gustaría que nos actualizara, que compartiera. Liliani es autora de 6 poemarios: Estaciones de sombra, Cofre de alquimias, Cambios de nombre, Papeles nocturnos, Bajo la dulce agonía de la piedra. Y hoy nos va a estar compartiendo, quizás pueda leer de otros de los libros, pero fundamentalmente de este libro reciente publicado en Portugal, Lo que fue ciudad, que es su más nueva publicación. Es una edición bilingüe, portugués y español, y va a estar también compartiendo un poco de ese quehacer literario que se gesta desde su zona de residencia, desde Quito. También nos acompañan otros 2 amigos cubanos muy cercanos acá por las labores también que han realizado. Recientemente estuvo con nosotros en el Festival de Poesía, y qué bueno que Karel y parte también de los amigos que nos han acompañado en estos espacios de promoción de la poesía acá en La Habana. Y es que ha estado en La Habana a propósito de que está cursando el taller de técnicas narrativas del Centro Nelio Jorge Cardozo, Erika Castellano, y cuando supimos que ella estaba por aquí en La Habana, quisimos que también confluyera en este abrazo poético. Erika es médico de formación y de ejercicio, pero es una persona muy vinculada al medio cultural desde esa pasión por la literatura, por la poesía, pero también por la música, pues es amante del canto, es amante del patrimonio. Se ha dedicado también desde Santiago de Cuba con proyectos de promoción poética a rescatar la memoria patrimonial de su ciudad, y quisiera que en algún momento también conversar un poco sobre esos proyectos en los que integra la literatura con las otras artes y con el patrimonio. Y bueno, pues también va a estar compartiendo y leyendo algunos de sus textos más recientes del libro Los rostros del país, que es una publicación de Ediciones Santiago, editorial que le publicara su primer libro, Anatomía Urbana, en el año 2010, y este libro, el de Ediciones Santiago, es fresquecito del 2023. Entonces nos va a estar trayendo esa novedad. Y para mí, un hermano entrañable. Decimos que nos conocemos de atrás, en serio, porque venimos de la infancia juntos. Compartíamos con Liliani que nosotros somos 2 bejucopinareños, porque nacimos accidentalmente en Pinar del Río siendo de Bejucal. O sea, su mamá de Bejucal y su padre de Pinar del Río. Nació en Pinar, pero es bejucaleño, y yo a la inversa, mi madre de Pinar del Río, mi padre de Bejucal, vivíamos en Bejucal y nací en Pinar. Entonces venimos a distintas latitudes, ahora vivimos en La Habana, y queríamos también concluir en este espacio para compartir un poco sobre lo más reciente que hemos estado realizando en el ámbito de la poesía. Daniel recibió en esta misma sala el premio Pinos Nuevo de poesía por este libro que fue publicado luego por Letras Cubanas, Telar. Salió paralelamente el libro Las Transiciones, premio Calendario de la Asociación Hermanos Saiz, y tiene esta publicación mucho más reciente por una editorial, Casa Vacía, Dársenas, del cual también nos va a estar compartiendo algunos de sus textos. Y Daniel es también un gestor cultural que desde nuestro territorio, desde Mayabeque, está promoviendo la literatura y está acercando en la sede de la Asociación Hermanos Saiz a través de un evento como Ítaca. También la Ceiba de los Alejos, que también ha estado coordinando en San José de las Lajas, ha estado acercando también a los autores cubanos a la provincia de Mayabeque. Bueno, queríamos concluir, leer algunos textos, hablar de estas publicaciones recientes. Creo que lo primero podríamos abrir con una ronda de lecturas, que cada cual hable de su libro, y luego entonces conversamos sobre la labor de promoción cultural y de divulgación poética. Y Daniel, te presento.
¿A que te presenten a ti también? ¿A ella? Sí, porque yo no me presenté. Hay gente que no sabe quién. Bueno, como que me siento de aquí, de esta casa también, en la cual de algún modo nací a la literatura. Me gradué de la carrera de letras y vine, Yanelis Encinosa vino a trabajar en este espacio desde que se graduó de la carrera de letras, justo ahí en ese departamento, buró con buró, al lado de un poeta como Roberto Manzano, bajo la dirección de otro poeta como Eder Morales, luego Jesús David Urbelo, y este espacio donde habitó Dulce María Loinás de alguna manera me formó en la literatura, en la poesía, y a partir de aquí es donde entonces he podido desarrollarme también en la vida de la promoción cultural en otros ámbitos en los que he trabajado, con gente muy querida, como en ese mismo departamento nació mi hermandad con Ana Núñez, una narradora formada en el Centro de Jorge Cardoso. Aquí también está Raúl, que la conoce. Y este libro del que yo les voy a compartir algunos textos nace precisamente de esa hermandad primigenia que salió de ese departamento. Es una editorial, Cristal y Ediciones, que gesta Ana Núñez desde Canadá, bajo sistema de impresión, sistema de impresión bajo demanda por Amazon, pero está la factura, la edición, la maquetación, está a la mano del maestro Roberto Manzano, las palabras de introducción al libro también son de él, la mano de Reina Esperanza Cruz, que fue quien editó el libro, y la gestión de Ana Núñez desde Canadá para que este libro saliera por Cristal y Ediciones. Yo voy a estar compartiendo algunos textos de este poemario, Desequilibrios y una cuerda para Circe, que es mi segundo libro y que tuvo una primera edición en 2015 en San Juan, Puerto Rico, en la EDP University. Bueno, de eso vamos a estar entonces leyendo un poco. Gracias, Karen, por recordarme que yo también existe. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí con este calor que es bastante agobiante, pero la hermandad siempre a la que nos lleva la poesía es increíble. No importa si estamos en Comala o en La Habana, pero estamos muy bien, aunque esté calentito. Yo estoy muy feliz, como les digo, de estar. Hice contacto con Yanelis, le dije voy a visitar a mi madre, a mi familia. No venía desde el 2017 en la feria y aquí estuve leyendo con poetas de Puerto Rico, de Ecuador y de Colombia, y fue un evento maravilloso. Y le dije, bueno, voy a estar ahí, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a contactarnos y le agradezco muchísimo a ella por este espacio, al Centro Loinás y a todos los que de alguna manera pusieron un granito de arena para que todo esto fuera posible. Así que me siento en casa, feliz de estar en casa y de estar con ustedes. Bueno, como decía Yanelis, yo vivo ya muchísimos años en Ecuador, me fui muy joven, pero siempre regreso. Y este libro se hizo con un proyecto que inició en Granada, en España, porque ahí conocí a unos editores portugueses y me dijeron, bueno, si quieres podemos hacer una publicación de estos nuevos textos y otros que también pertenecían a un libro anterior, porque se hizo como una recopilación. Esto es más bien una breve antología de 4 o 5 poemas inéditos que se incluyeron y el resto eran poemas que ya estaban en otros libros. Fue un proyecto, bueno, porque sigue todavía caminando. Comenzó en Portugal, se presentó en España, en Ecuador, que es la ciudad en la que yo resido, y ahora está aquí en La Habana y próximamente estará al final del río. Lo que fue ciudad. En el principio creíamos que la ciudad albergaba señales, gorriones en los cordeles, letreros, banderines. Nuestros cantos subían a las nubes y en la vieja estación un tren silbaba la esperanza por las rieles donde corríamos como niños bajo la fría llovizna. Yo me inventaba una historia de aquellos tiempos de quienes dijimos ser, y como espiral que se corta en las esquinas, ya solo quedan recuerdos. De repente alzamos unos muros,
se hicieron más altos, más grises, infinitos, jorobas de asfalto en alambradas y amargos alaridos de sirenas. Tú mirabas por las pequeñas ventanas y decías: hay ciudades que encienden la añoranza. Y yo, quebrando en tus aristas cierta luz, miraba la única dirección de nuestra calle. Una ciudad de horror se levantaba. Desde entonces, herrumbrosas nuestras piernas caminaron otro tiempo tras los pasos de aquellos que cantaban sobre los secos hedores de las alcantarillas. Este es el poema que le da título al libro y por eso también quería compartirles ese poema. No sé si paro ahí o leo uno más y pasamos. ¿Está bien? Ah, perfecto. Es que no tuvimos mucho tiempo de organizar la ronda. ¿Cuánto tiempo cada uno? Celebración. Sueñas que despiertas en otra ciudad. Registras la madrugada sin que nada impida tu desvelo. Sueñas que tienes una patria, que alguien se alegra por ti, por tu semblante, por tu acento, por tu corazón limpio, tu prudencia. Repites tu nombre con un vértigo de murciélago, como quien va a colgarse antes de morir, y besas con veneración la cruz que te regaló el abuelo. Haces lo que nunca, jamás y casi siempre has hecho. Sueñas la ciudad en que te sueñas. Es una ciudad carnívora, aúlla dentro de la casa. Sabes que sueñas lo que sueñas para que no te rodee con sus garras otra ciudad que despierte y celebre el mismo sueño antes que tú. Gracias. Quiero agradecerles a Yaeli y Espinosa primero porque desde el primer momento que supo que estaría acá en La Habana, tuvo a bien unirnos para este momento y tenerme en cuenta para otras cosas también que siempre uno agradece, porque desde Santiago se ve la vida con otro color. Entonces, bueno, voy a estarle compartiendo 3 textos del libro Los rostros de un país, que no es el último libro que he compilado, pero sí el último que se publica, gracias a que fue el Gran Premio de los Juegos Florales en Santiago de Cuba, un curso que se hace allá todos los años, desde la década del 80 aproximadamente. Entonces, en este texto no lo traigo impreso porque, por los déficits de papel que tenemos, tiene un formato digital y, bueno, digital será. Desde el molino, es el texto con que cierro el libro. Aunque el deseo me espanta tras los vientos que corren, he de salir del amarillento grano, vociferar que nuestra muerte es una serie de vidas, que nada puede salvarnos, que se brinca al vacío desde cierta mazorca de maíz allende las transmutaciones. Cada nacimiento, un rastro de fuga. Cada respiración entrecortada, el tiempo próximo a cambiarlo todo. Habrán semillas intocables, locos por costumbre o conveniencia, palcos desde donde unos beberán el sorbo del que aguarda, mientras otros untan saliva como pegamento en las ideas. Hombres desbocados sobre la confianza. En el principio, estas vidas tendrán a bien consolar a aquellas prostitutas con sus muertes llenas de opal, germinando, cuando todos traguemos aburridos, para no sentir la pena del escarnio en nuestros nombres, para no sentir el peso del emblema sobre nuestros hombros, para no sentir y entrar definitivamente en las páginas vacías del país. Este es otro, hay uno largo que gustó mucho, porque el concurso de Juegos Florales es un concurso donde el poeta tiene que defender su poema, su poesía, su cuaderno, leyendo frente al público. Y entonces gustó mucho este texto, pero es extenso y no voy a abusar de la confianza.
Voy a leerles la última parte del texto y luego termino con un tercer poema. Dice, paso 3, casa nueva, vida malgastada. Aún recuerdo y toco su sangre hecha polvo. Camino anémica por aparentar los partos del amanecer. Lamo las quemaduras hasta llegar al hueso, como cuando puse mis dedos sobre el rostro prístino del mundo. Hemos sido muchas cosas, y acaso es delito esta rabia popa que me domina, esta otra dimensión desde donde presentir el derrumbe de todas las columnas. Al fin y al cabo lo estéril del dolor nos desconoce. A ti, cuando se acumula emergiendo desde sótanos para desridarte en canciones la tristeza. A mí, si dentro del útero me reencuentro con tu infancia de occiso de casa, sé que podrán no existir losas con mi nombre, pero juro que soy todas las telas. Agradecido nuevamente a Yaneli, tengo mucho que agradecerle en realidad, pues a través de Yaneli fue que empecé a acercarme a los medios aquí de la ciudad y a conocer a toda la gente que he conocido, que realmente llena mi vida de alimento literario y espiritual. Dice, contribuyo a la historia como una secretaria paralítica. Para venir al mundo me mataron primero y conocí el amor después. Las descargas eléctricas que ofrecieran peligro para neutralizar por fin al buey castrado. Fui también minucioso, pero nunca aquel cuadro que pintó Francis Bacon en el que aparecían Freud, su astucia y un color retorcido intentando salir. Todas las secretarias miden 173 centímetros y todas se parecen y ni una sola es simple. Sus almas, hipertélicas, siguen siendo productos de la imaginación. No pueden ser reales ni tampoco irreales y eso las desconcierta demasiado. Dice es el año del cerdo, asegura el Chin. La inestabilidad presume. Lenta ha de ser y sólida, ejerciendo presión y desapareciendo. También como un sonido lo esencial se pronuncia casi sin pronunciarse incluso sobre un pequeño objeto y lo sacude. Ilimitado el ojo que entregándose a ello muerde un trozo de fibra, su carácter jovial, minimalista. Todo estaba previsto para que sucediera así. La retina y los pájaros deben envejecer y lo hacen. Todo estaba previsto. El Chin lo confirma. Les comentaba que este libro fue publicado por Cristálida Edición. Son poemas que ya tienen algunos años, pero que tienen que ver todavía con esa búsqueda de equilibrio al cual nos aferramos a veces los poetas, por lo menos yo en mi deseo de acercarme a la poesía he estado siempre tratando de buscar en el camino de la vida, en el camino de la literatura, también un punto de equilibrio ante las sucesivas caídas como las que tenemos cuando en la página en blanco no sabemos aún cómo poner la primera letra. Voy a empezar entonces con el poema que abre el libro ante la página en blanco. En el costado virgen del poema, una se sienta a esperar las lucecitas que alertan, el punto rojo sobre el blanco y su tibio trayecto por el lecho hasta el salar. He hecho, he dicho, en el roce del tema, del sema, ceño fruncido, ojos hincados en la pantalla, succionando, salivando, silabeando el vacío, agujero negro donde todo silencio se colapsa y disemina el fondo de gemidos, agotada la frente de fruncir, de bruñir el artefacto enmascarando en el teclado, se lanza el grito, desesperante rasgadura, desesperada necesidad de penetrar de un tajo la blandura del papel y desvirgarle el filo a la palabra. Amén.
Lugar común, riesgo clínico del caminante. Con el consabido excerto de Antonio Machado se hace camino al andar. Cuando se ha caído antes, cuando se aprende a caer de nuevo como si no doliera la resbaladura, una se yergue del lodo con cierto desparpajo, chapotea sostenida de las ramas cercanas hasta equilibrar la verticalidad con hieratismo, como si cierta frialdad le concediera un don invulnerable a la caída. Cuando una tropieza y se levanta, anda con la vista al frente y a lo alto, tropieza y cae ante otra piedra del camino, aprenderá quizás a zigzaguear, a tornar la vista al suelo, al frente, a lo alto, para conjurar todas las precauciones. Pero nada garantiza la ausencia de otra piedra ni de un mínimo descuido. Nada garantiza que amén de la frialdad y el aprendizaje, la rótula maltrecha sobreviva al desgaste. Y cierro con este milagro cotidiano dedicado a Vallejo, y forma en dos partes. La primera parte tiene un excergo del poema Caballos 2 del libro Sobre un fondo de arena de Israel Domínguez, que dice: Dios más bien es el instinto, la suavidad en la caída, la mansedumbre del recibimiento. La vida, esta vida, nervios en tensión, andar en punta sobre el arrecife sin arena al fondo, el aire áspero de costa en la mejilla, soñar la leve brisa de la playa mientras otra bofetada de sal corroe la roca. Desde la barca, el olor a pescado asado en la orilla, las redes con abundancia de peces de alta mar. Me lanzo abrazadas hacia el que espera con el pez cocido para ofrecer. Dios es el pan al hombro, al horno, sin quemarse, la mansedumbre en la caída de mi rodilla sobre el diente perro. 2. Como el mástil sobre el mascarón de proa naufragado, me arrecio en el arrecife. El golpe de la ola desmiembra las tablas, el velame en jirones desperdigados. Hierática mi frente contra el viento, diseña la estrategia de la bengala. En pie frente a los nubarrones, soy mástil sobreviviente en la orilla, señal de humo desde tierra desierta. Con una brisa de lo alto, calibro el desastre, acopio los destrozos, recompongo. Dios es la cuerda con que amarro las piezas resistentes, la mirada fija en el horizonte, sal y salvamento. Aferro al mástil mi cuerda, en rumbo hacia alta mar, el equipo flotante. Regreso a mi futuro, hacia nuevos naufragios. Bueno, creo que podemos hacer un momento ya más de conversación desde la experiencia. Les comentaba al inicio que los cuadros, además de la escritura, también nos interesa acercar la literatura a los lectores desde el ejercicio de la gestión cultural, desde la promoción literaria. Entonces me gustaría que cada uno comentara un poco de esa labor de promoción, de cómo se expande la poesía en esas áreas en las que habitamos, cómo se promueve la poesía en Ecuador, en Santiago, en Mayabeque, en nuestra tierra. Voy a comenzar por Liliana. Bueno, yo no soy promotora cultural, ¿no? Yo soy profesora y me dedico a la labor educativa, pero he participado muchísimo en varios eventos y festivales y he colaborado con gestores culturales para hacer este tipo de eventos. Hace una semana atrás estuve en una ruta poética por varias regiones del Ecuador. Es un proyecto fantástico porque reúne
por lo menos 5 poetas internacionales y va sumando en cada región que llega a poetas locales para ir compartiendo la poesía. Fue algo significativo y lo conversábamos con Erika porque dice que también en su región hacen algo similar. Ecuador es un país pequeño y tiene todas las regiones cercanas, entonces es fácil subirse a un bus o a un ómnibus donde llegan los poetas y vamos por varias rutas, vamos a la Amazonía, estamos en la selva, compartimos con poetas locales de la región amazónica y así vamos hacia la sierra, que es Quito, o Ambato, Tungurahua, donde están los volcanes. Entonces es un proyecto que es el más reciente porque tiene solo 3 años. Se tuvo que interrumpir por la pandemia, pero es algo maravilloso poder reunir voces, registros tan diversos, ir sumando. En ese trayecto llegamos a una localidad y se incorpora y se involucra la poesía de esos poetas de esas localidades. Dura aproximadamente 10-11 días porque hay que subir y bajar de la sierra y demás hasta la costa. Y bueno, la experiencia es algo increíble, ¿no? Eso como uno de los proyectos que se hacen en Ecuador, que son recientes, como les digo, de 3 años, pero muchos de ustedes quizá conocen, creo que Yanelis conoce y alguien por ahí seguro también, el proyecto que lleva a cabo Javier Oquendo Troncoso en Ecuador desde hace más de 15 años. Él tiene Paralelo Cero, que es un proyecto que también reúne casi 70 poetas de todo el mundo en varias lenguas y se promociona mucho desde que se termina el Festival de Poesía Paralelo Cero. Se termina y ya se empieza a planificar el próximo proyecto del siguiente año, a quienes vamos a invitar, cómo vamos a hacer para que esté el tiempo mayor posible, ¿no? en el festival. Y vamos a universidades, a colegios, o sea, escuelas, compartimos con jóvenes, estamos también en distintas localidades, aunque el centro es Quito, Ecuador, ¿no? Y está el Liliana Espinal Cedeño, que también lo lleva a cabo Augusto Rodríguez en la zona de Guayaquil, que es la costa. Esos son los 3, digamos, proyectos más fuertes que se llevan a cabo en Ecuador, pero por supuesto que se promocionan todos los eventos. Ahora hay un auge mucho más fuerte, digamos, y hay más posibilidades de estos eventos y promoción en centros culturales como igual el Benjamín Corrión, la Casa de la Cultura. No es todo lo que quisiéramos. Yo lo que hago es colaborar con la mayoría de estos amigos poetas que llevan a cabo estos festivales y rutas poéticas, pero se ve que se está tratando de ir mejorando esto, que se integren más organismos y instituciones culturales y bueno, la idea es seguir en esto, ¿no? Y seguir hermanándonos, seguir buscando la manera de que estos poetas también de otras regiones puedan seguir en estos festivales en Ecuador. No sé si Yanelis estuvo... Yo estuve en el de Manaví. En el de Manaví, en Manta. Mercedes Sosa de Manta. Sí. Que recorren toda la costa, todos los pueblos de la costa de Manaví y lo organiza la Universidad de Manta. De Manta. Manta tiene un buen movimiento porque es un lugar turístico y hay mucho movimiento también, sobre todo en estas épocas de verano. La gente va mucho al mar, a las playas. Entonces se trata de hacer, aunque sea en un pequeño parque, es una poesía abierta al público y se hace micrófono abierto. O sea, se convoca al público, quién escribe la poesía, quién quiere compartir sus textos, y es algo muy enriquecedor y gratificante. Erika, coméntanos en Santiago. Erika en Santiago tiene también un proyecto de desarrollo local, el de Con Filtro, el tuyo Sin Filtro. Increíble. El de Patricia Sin Filtro.
filtro en La Habana Vieja y el Eso de fue una de Erika las con cosas que filtro en nos Santiago de acercó, que Cuba. nos conocimos, ajá. Fue nuestro primer texto juntas. Pero Bueno. tienen rutas poéticas. Sí, Santiago, como yo lo estoy viendo, es una ciudad que está despertando otra vez. Santiago es una tierra de poetas. Tiene una historia rica. Está Teresa Melo, Marino Wilson, Pause, León Estrada. Son figuras emblemáticas de las letras en Santiago y en Cuba y de la literatura latinoamericana también. Pero hay un movimiento muy rico de poetas que vienen subiendo, y no solo poetas, sino todas las artes tienden a vincularse alrededor de la magia que puede crear la poesía. En ese sentido, estamos haciendo muchas cosas. Tenemos la Ruta de los Poetas, que se comenzó a hacer, es su primera edición en este año, para celebrar en primera instancia los aniversarios cerrados del natalicio de José Martí, el 28 de enero, y de José María Heredia, 31 de diciembre. Tenemos la grandeza de contar en Santiago con el mausoleo de Martí, la casa natal de José María Heredia y muchos centros patrimoniales que guardan relación también con la vida cultural del país. Esa ruta poética me daba mucha curiosidad conocer que en Ecuador también existía este tipo de actividades que mueve a los poetas y público en general por todas las ciudades. En Santiago sucede a punto de partida de la necesidad que tenemos de comunicar de otras formas el patrimonio cultural. Santiago de Cuba es casi una ciudad patrimonial, cuenta con museos, centros patrimoniales, plazas, calles, que cuentan la historia del país, y tuvimos a bien invadir, como decimos nosotros, estos espacios de poesía. Se han hecho hasta la actualidad 14 ediciones, la última fue suspendida, y hemos estado participando en cada uno de los museos, el Museo de la Clandestinidad, el Museo de Ambiente Histórico, estuvimos en el Bacardí, pero también hemos estado en la Plaza de Marte, en el Parque Céspedes, Cementerio Santa Ifigenia, en fin, por toda la ciudad. Los poetas, la ruta tiene una particularidad. Hay 52 poetas convocados a realizarla, porque en primera instancia considerábamos que iba a ser factible realizarla al menos cada poeta una semana. Dani, ¿qué ocurre en Mayagüez? ¿Qué con Ida Carillo? Ya yo salí de la fila del HS hace unos cuantos años ya, pero fui durante mucho tiempo jefe de sesión de literatura y coordinador principal del evento Ítaca, que realmente es una jornada de poesía dedicada a la poesía nada más. A diferencia de mi amiga, que tiene un espíritu expansivo, yo tengo una idea que he practicado y realmente me ha funcionado en todos los espacios en los que he estado activo. Y es de concentrar un grupo de personas muy interesadas como tal, y a partir de eso es que empieza a expandirse el verdadero deseo y el interés por el espacio como tal. Eso específicamente nos sucedió de una manera espectacular en un espacio local que se llamaba Encuentro de Poetas y Cantores, donde ahí leyeron poesía poetas de toda Cuba prácticamente, jóvenes. Había una gran sinergia y una gran heterogeneidad, muchas voces, diferentes registros. Nos reunimos alrededor de 10 poetas y 10 cantautores, y estábamos 3 horas y media cantando, o sea, el cantautor con la guitarra y el poeta con su poema, y logramos captar la atención plena de aproximadamente 100 y tantas personas, que eso realmente en Neuquén, que es un pueblo de mucha cultura, no había pasado antes así con esa magnitud. Y fue tras esa idea de tratar de concentrar, o sea, hacer promociones abiertas, pero que fuera gente que estuviera muy interesada y estuviera entregada al intercambio, que es lo que se quiere, ¿no? O sea, que la poesía y el movimiento como tal, el fenómeno del espacio tenga la mayor efectividad posible, que le deje algo real a la gente, a punto de que se vuelva parte de su vida como tal.
Ítaca lleva el Museo de Bucal, que era un lugar donde acostumbraba a dar tertulias Felipita Rodríguez, que es natural de Bucal. Ahí está su casa todavía, que está completamente, ahora mismo sirve de sede o de lugar de ensayo para los tambores de Bucal, los famosos tambores de Bucal. Pero bueno, ahí en esa casa vivió durante su infancia, creo, Felipita Rodríguez. Después buscó mundo y creció como doctor, ya todo el mundo conoce a Felipita. Ítaca fue un espacio, una jornada de poesía creada por Polina, la narradora de origen ruso, que falleció hace poco a la edad de 46 años, y con un espíritu muy volátil, también muy vivo. Y Dimitri Prieto Sansonov fundaron Ítaca hace alrededor de 28 años, y el primer evento de Ítaca tuvo lugar en Santa Cruz del Norte. Estuvimos un tiempo también, cuando yo era jefe de sección de literatura, haciendo el espacio ahí de una manera muy circunscrita, porque lo hacíamos en una villa donde invitábamos a 30 personas con estas características, con una variedad de registros poéticos, con varios siempre, tratamos de incorporar a trovadores, y realmente a partir de ese momento Ítaca empezó a crecer, y estuvimos cerca de 5 años haciendo Ítaca, con invitaciones de poetas de toda la provincia, de todo el país, con todas las editoriales de HS, eso se había hecho antes. Y nada, la idea principal es la de interactuar de la manera más viva posible, a través de la poesía, la canción de autor y otras cosas que pasan a nivel de espiritual ahí. Bueno, todo eso, además de que Ítaca sigue teniendo lugar en el mes de diciembre, antes ha sido en octubre aproximadamente, porque Ítaca y la Sello de Malevo, que era un espacio de fin de año, se unieron en un mismo evento. Ahora mismo está funcionando un espacio en la Casa de Joven Creador, que también soy el coordinador desde hace aproximadamente un año, que se llama Uso de Confianza, donde se han tratado de convocar a todas las artes. Se hacen cosas de cine, se presentan libros, conciertos de trovadores, conciertos de trova y poesía. Y nada, el espíritu principal es el de tratar de generar una sinergia lo más efectiva posible para que la gente que esté presente en el lugar se lleve el impacto más profundo, y a partir de esa experiencia logre convocar, digamos, por naturaleza, ¿no? Yo soy un promotor natural, y mucho antes de llevar Ítaca asumía los momentos esos de interacción y de conversar sobre los espacios como algo muy importante. Esa es la idea, que la gente se lleve la impresión más linda y más profunda posible, para que la hora de compartirlo llegue la misma idea, ¿no? Y eso se ramifique lo más posible. Bueno, yo creo que eso era todo lo que tenía que decir. Bueno, yo les comentaba que me había formado en este espacio. ¿Se escucha bien si hablo sin micrófono? Sí. Porque con la tecnología, como que decimos, me prefiero proyectar entonces. Les comentaba que había nacido en este espacio en la literatura de algún modo, sobre todo en el ámbito de la gestión cultural y de la promoción literaria, que es el Centro Nacional de Promoción Literaria, desde donde se gestan algunos de los principales concursos y premios a nivel nacional. También se gestan eventos, se organiza el programa literario de la Feria del Libro, y de alguna manera el haber trabajado acá pues me marcó mucho en lo que después he estado haciendo en el espacio actual donde me desenvuelvo, que es en la Oficina del Historiador. Hace 8 años aproximadamente, 7 años, me involucré en el trabajo de la Oficina del Historiador de La Habana, en aquella zona de la ciudad, en el espacio de la Casa de la Poesía. También aquí hay un promotor nato que de algún modo estuvo marcado por el trabajo de la Casa de la Poesía antes de pasar el Instituto del Libro, antes de trabajar también en este espacio. Y la Casa de la Poesía, después me moví hacia el Centro Hispanoamericano de Cultura, que también pertenece a la Oficina del Historiador. Pero sobre todo me fui un poco marcada de estos espacios de promoción literaria que había podido trabajar desde acá, desde el Centro Leinaz. Es por ello que cuando fui hacia estos lugares, la Casa de la Poesía, el Centro Hispanoamericano de Cultura, de alguna manera
nos llevamos y trasladamos hacia esa zona de la ciudad un evento que es el que organizo dentro de la Feria del Libro, que es de los eventos así que grandes que a lo largo de la programación del año, la feria es como que el gran evento sociocultural del país. Dentro de ese evento, reunir a poetas, a narradores, a dramaturgos, a ensayistas, escritores para niños y jóvenes de distintas regiones del continente y de otras regiones del mundo, que vienen a La Habana a compartir sus libros, pero que también tienen un espacio de intercambio, de conexión, de crear plataformas de diálogos y de gestación de proyectos futuros. Pues fue lo que estuvimos haciendo con el Encuentro de Jóvenes Escritores que comencé a organizar cuando trabajaba aquí en el centro y que después nos ha estado acompañando y que también trasladamos al ámbito de La Habana Vieja. Y cuando lo llevamos allá nos dimos cuenta, por el trabajo que se realiza en la oficina del historiador, que si bien es muy necesario que se mantengan espacios como este, al calor de una sala donde se pueden abrazar, abrigar los poetas, los lectores, un público, digamos que habituado a este tipo de diálogos culturales, también es muy necesario ese otro tipo de espacio, como lo que estábamos conversando, de acercar el libro, de acercar la voz de los autores con los lectores, con el público desacostumbrado a estos circuitos. Y en ese sentido, la oficina del historiador creo que tiene una labor muy importante, es un trabajo muy intencionado con públicos específicos como los niños, los adolescentes, los adultos mayores, personas en situación de discapacidad, con necesidades educativas especiales, y para cada uno de estos públicos específicos se gestan continuamente proyectos. Entonces, de algún modo quisimos que estos eventos gestados por los propios autores también tuvieran esa dinámica, no solamente de intercambio, de diálogo entre los escritores, que es muy necesario, sino también de participación pública, de intervención en los espacios urbanos. Y es por ello que, por ejemplo, abrimos, cuando iniciamos otro encuentro, que de alguna manera es como el hermano más pequeño en edad del Encuentro de Jóvenes Escritores, decidimos hacer en la Casa de la Poesía el Encuentro Internacional de Promotores de la Poesía, donde hacemos paneles como estos para conversar sobre este tipo de iniciativas, para que los poetas presenten sus libros y lean, pero también llevamos al poeta a la calle y lo ponemos a leer en la calle de Madera, para que el transeúnte que está en la Plaza de Armas en ese momento pueda disfrutar, como ocurre con los sábados del libro que organiza el instituto, que también dentro del propio evento hay una participación pública, una intervención citadina, y hemos también hecho una experiencia dentro de los eventos de la cual hemos heredado de un proyecto que es el que está ocurriendo ahora mismo en el verano dentro del marco de la oficina del historiador, que es el proyecto Ruta y Andar.